Bueno, bienvenidos todos. Sé que es una charla para América Latina, así que deben estar conectándose de distintos países. Muchas gracias por sumarse. A mí es un tema que me apasiona muchísimo y siempre busco de poder compartir con la mayor cantidad de gente posible los temas que me interesan y bueno, y poder también ayudarlos a ustedes a entender un poco mejor cómo el tema de la experiencia de usuario y la parte de la performance de una aplicación móvil se relacionan entre sí. Y es un poco lo que voy a estar hablando hoy. Mi nombre, bueno, ya saben, soy Sofía, soy cofundadora y CEO de una startup que se llama Apteam. Nuestra visión es transformar la forma en que equipos de desarrollo de aplicaciones móviles desarrollan aplicaciones de calidad. Y bueno, yo voy a estar haciendo una introducción a lo que son las pruebas de performance de aplicaciones móviles. Bien, antes de comenzar a hablar un poco de la temática, les quería contar un poco más sobre mí. Como ya dije, soy uruguaya, nací en Montevideo, la ciudad donde estoy hoy, que es la capital, y comencé mi carrera profesional en el área de software testing, de calidad de software, específicamente en el área de performance testing y haciendo lo que se conoce como pruebas de carga. Voy a comentar hoy un poquito de esa parte también del performance testing. Soy ingeniera en computación y además de ser cofundadora de Apteam, soy socia de otra empresa que se llama Abstracta, que Abstracta es una empresa de consultoría en lo que es software testing y tiene ya más de 11 años de trayectoria, con muchos clientes a nivel mundial. Y yo en el 2017 me mudé a San Francisco, California, para expandir Abstracta en Estados Unidos y bueno, y también trabajar con proyectos en el área de calidad de software con clientes allí. Bueno, cuando no estoy trabajando, me gusta, trabajando en la startup hoy, me gustan mucho los deportes, específicamente hacer kitesurfing. Soy vegana, así que cocino mucho en mi casa y bueno, además me gusta mucho impulsar proyectos que promuevan más mujeres en las TICs. Así que bueno, espero que las mujeres que estén acá también puedan apoyarme en esto y que puedan aprender algo y llevarse algo para sus trabajos hoy. Contarles la agenda de hoy, cómo pensé la charla. Vamos a tener una demo al final, pero voy a arrancar un poco contando el impacto que tiene en la experiencia de usuario el tema de la performance y por qué es importante tenerlo en cuenta a la hora de realizar pruebas, a la hora de hacer tests. Voy a introducir los distintos tipos de pruebas que se pueden hacer dependiendo de los factores. ¿Por qué también es importante pensar en la performance del lado del cliente, que sería la aplicación en sí, corriendo o testeándola en el dispositivo final del usuario? Y bueno, obviamente qué problemas se pueden identificar, qué tipo de métricas, qué datos sacar, digamos, de lo que es la aplicación que nos puede interesar como testers o como desarrolladores. Y luego al final voy a hablar un poquito de, bueno, cuándo comenzar a hacer este tipo de pruebas, qué herramientas existen, tanto para lo que son pruebas de performance más del lado del servidor, que son las pruebas de carga, como para las pruebas de performance del lado del cliente. Y voy a hacer una demo de uno de los productos, el primer producto que lanzamos en mi startup Apteam, una breve demo para que lo puedan conocer. Es un producto que hoy está disponible en una versión gratuita, así que después de la charla, si les gusta y lo quieren probar, los invito a que vayan al sitio web y se lo descarguen. Y lo que más nos interesa ahora, como cualquier startup, es que los usuarios nos den su feedback, que lo usen. Estamos todavía en beta abierta, así que estamos buscando mucho que poder interactuar con testers y desarrolladores, entender también qué necesidades tienen e ir mejorando nuestro producto. Y bueno, y al final, como dijo Jans, vamos a tener unos 10 minutos de preguntas y respuestas. ¿Bien? Bueno, ahora sí, ¿por qué este tema de mobile performance o el desempeño de una aplicación móvil es tan importante y tan relevante hoy en día? Bueno, como comentaba, el desempeño, la performance es el producto de distintos, es uno de los factores de calidad que está directamente relacionado con lo que es la experiencia de usuario. A todos les debe haber pasado alguna vez, todos somos usuarios hoy de dispositivos móviles, que alguna aplicación que instalan les anda lenta o les demora en iniciar, o se congela en cierta pantalla, les deja de responder, la reinician varias veces, les muestra errores hasta que al final se cansan y la cierran.
Y esto es frustrante. Y por otro lado tenemos otras aplicaciones que desde el día uno que las instalamos hasta hoy no nos han causado ningún problema. Hasta el punto que nos sorprende los bien que andan, los bien que funcionan, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿qué hacen que estas aplicaciones que anden tan bien se diferencien de las otras que nos causan tantas frustraciones y nos hacen hasta a veces perder el tiempo? Y la realidad es que esto depende mucho de cómo la aplicación, a ver si puedo mover aquí, de cómo la aplicación y cómo la experiencia de usuario es, y esto realmente hoy en día es algo crucial para que muchas empresas tengan éxito. ¿Por qué? Porque cada vez más las empresas dependen de sus canales digitales, en este caso las aplicaciones móviles, para poder llegar a sus clientes y a los consumidores. Nosotros hoy como consumidores esperamos y exigimos que la experiencia digital supere incluso la experiencia cara a cara. Y esto se ha demostrado en varios informes y estudios que se han hecho en los últimos años. En específico, un estudio del 2017 que hizo una empresa llamada AppDynamics, eh, haciendo encuestas a usuarios, identificaron que el 60% de los usuarios va a desinstalar una app o abandonar un sitio web, en el caso de que sea un usuario web, luego de la primera vez del uso, si se enfrenta a un problema relacionado a la performance, por ejemplo, qué tan rápido carga, o si tiene algún problema en cuanto a que se congela, o hay un crash, por ejemplo, en la aplicación. Y este número incluso aumenta al 80% de los usuarios si los problemas se repiten más de una vez. Y esto realmente es, esta tasa de abandono, digamos, de usuarios, impacta muchísimo a la transformación digital que las empresas están llevando a cabo. Y por eso que es muy importante, hoy más que nunca, tener en cuenta cómo este aspecto de la calidad, que muchas veces lo dejamos o para el final, o lo testeamos a futuro, realmente impacta esa primera experiencia que tienen los usuarios al instalar, por ejemplo, nuestra aplicación. ¿Bien? El mismo reporte, pero del año pasado, del 2019, mostraba que el 70% de los consumidores son menos tolerantes a este tipo de problemas, a los problemas de performance, que 2 años atrás. Y que incluso estos clientes que no perdonan tienen un gran impacto en poder destruir incluso la marca. ¿Por qué? Porque al encontrarse con una experiencia que ellos consideran inaceptable, no solo ellos van a dejar de usar la aplicación, la desinstalarán o cambiarán a otro proveedor, sino que también van a desalentar a otros usuarios a que utilicen sus servicios y su app. Entonces esto realmente genera una muy mala imagen y además que digamos, el boca a boca juegue en contra nuestro, por esa mala experiencia. Entonces tenemos como un umbral más alto de las expectativas que tenemos que cumplir para que nuestros usuarios la primera vez que utilicen la app o incluso de manera recurrente no lleguen, digamos, a tener tantos inconvenientes y evitar que esto suceda. Por otro lado, las empresas que sí lo están teniendo en cuenta y están incluso convencidas de que esto es importante, es una gran oportunidad, porque ellos van a poder lograr brindar la mejor experiencia digital para sus usuarios de una manera consistente, y esto genera mayor lealtad de clientes, poder minimizar obviamente cualquier riesgo que se tenga, aumentar la facturación incluso a través de la aplicación, en el caso de que sea un canal de ventas. Y creo que estas empresas son las que van a ganar, son las que van a operar de manera consistente a un nivel de calidad mucho mayor a las otras, y los usuarios se van a dar cuenta. Entonces yo creo que se puede llegar a tener una gran ventaja competitiva a la hora de enfocarnos en cómo podemos mejorar la experiencia de usuario. Y yo voy a contar cómo hacerlo a través de las pruebas de performance o pruebas de desempeño. ¿Bien? Entonces, como les comentaba, que el desempeño de una aplicación es es el producto, perdón, de distintos factores. ¿Cuáles son estos factores? Bueno, por un lado tenemos el servidor, que son los sistemas, digamos, de backend que utiliza nuestra aplicación. Tenemos la red a la cual se conecta el celular, digamos, de nuestro usuario. Tenemos el dispositivo en sí, en el cual se instala la aplicación, el dispositivo móvil. Y luego está obviamente la implementación o el código de la app misma que corre en el dispositivo. Nosotros como testers de performance podemos medir el desempeño
de la aplicación bajo distintos escenarios. Podría ser, por ejemplo, una mayor concurrencia de usuarios, podemos simular muchos usuarios accediendo a nuestra aplicación. Podríamos hacer una prueba en distintos modelos de dispositivos, porque hay modelos que varían en el hardware, en tamaños de pantallas, etc. E incluso podemos hacer distintos tipos de pruebas variando la red a la cual se conecta el celular, el dispositivo, que puede ser una red 3G, puede ser 4G, puede ser Wi-Fi, entre otras. Como verán, hay muchas variables en cada uno de estos factores que pueden afectar el desempeño de la aplicación. Y un usuario puede tener una muy mala experiencia y la causa puede estar fuera de lo que es la implementación o el código de la app misma, que uno muchas veces piensa en que todos los problemas de performance se deben a un mal desarrollo, una mala implementación, y la realidad es que hay muchas otras causas que están por fuera de lo que es específicamente la app, y por eso es importante entender qué tipos de pruebas de performance podemos hacer en cada uno de estos componentes y qué tipo de problemas vamos a identificar. ¿Bien? Comencemos entonces. Primero por las pruebas tal vez más conocidas o las que uno piensa cuando habla de performance, de pruebas de performance, que son la simulación de carga. Hay distintos tipos de pruebas de carga, pueden ser pruebas de estrés, pueden ser pruebas, por ejemplo, de resistencia, que es una prueba que se ejecuta en un largo periodo de tiempo, buscando otro tipo de problemas. En general, el objetivo de todos este tipo de pruebas es entender el comportamiento de nuestra aplicación bajo cierto número de usuarios concurrentes y ver en ese escenario cómo los componentes del lado del servidor, del lado del backend, se comportan y que también manejan mayores cargas. Obviamente este tipo de pruebas nos van a ayudar a identificar problemas del lado del servidor, del lado de, por ejemplo, servidor de aplicaciones, base de datos. Los problemas pueden ser, por ejemplo, tiempos de respuesta altos de los servidores. Podemos llegar a encontrar cuellos de botella o puntos de quiebre en los recursos que utilizan tanto servidores de aplicación como servidores de base de datos. Y también este tipo de pruebas nos pueden ayudar a identificar malas implementaciones en política de escalado de servidores, que esto es bastante común hoy, que muchos tenemos nuestros servidores hosteados en una nube por un proveedor que nos provee, digamos, ese servicio, y nosotros podemos configurar de antemano cómo queremos ir escalando los servidores de acuerdo a lo que esperamos que sean la cantidad de usuarios que estén utilizando nuestra aplicación. Muchas veces sucede de que esas configuraciones están mal hechas, o incluso las estimaciones están mal, y bueno, terminamos a veces incluso pagando más por servidores que no usamos, y cuando necesitamos realmente escalar, no lo hacemos de la manera correcta. Entonces también para poder prevenir este tipo de problemas, es que podemos ejecutar y hacer una simulación de carga de nuestra aplicación del lado del servidor. ¿Bien? ¿Cuál es el otro factor que comentaba yo que afecta el desempeño y obviamente la experiencia del usuario? Y es la red a la cual está conectado el dispositivo en el cual ejecuta la app. Y en la red específicamente hay dos características que nos interesan tener en cuenta y después obviamente pensar cómo incorporarlo en nuestras pruebas. Por un lado está la latencia de la red y el ancho de banda. ¿Qué es la latencia de la red? Es el tiempo que transcurre al enviar la información a través de la red. Y la latencia se mide en general en milisegundos. Y por otro lado, el ancho de banda es la capacidad máxima en cantidad de datos que se pueden transmitir a través de esa red. Y se mide en general en bits por segundo o múltiplos. Entonces, en una red que tenga baja latencia y mayor ancho de banda, la experiencia va a ser mejor. El desempeño de la app va a variar dependiendo de si está conectado a una red 3G o a una red 4G, porque varían estas dos condiciones también. Y como les comentaba, esto está fuera también de nuestro control, el hecho de que depende un poco de la red a la cual se conecta el usuario. Entonces no es algo que dependa tanto de la implementación de la app en sí, pero es importante conocerlo y poder incorporarlo también. Se puede simular distintos tipos de redes, tanto cuando uno hace una prueba de carga, como una prueba al lado del cliente, como voy a comentar más adelante. Podríamos llegar a simular
distintos tipos de redes a las cuales nos conectamos y ver, bueno, qué impacto tiene eso en los tiempos de respuesta. Eso, por ejemplo, es algo que es bastante común. Y luego, al hacer pruebas al lado del cliente, nosotros podríamos utilizar dispositivos reales y variar la red a la cual están conectados esos dispositivos al hacer las pruebas, y ahí también ver cómo afecta a los tiempos de respuesta del lado del cliente, que sería también lo que experimenta el usuario. Entonces, la red en sí es algo que, por más que está fuera de nuestro control, porque depende mucho de la red a la cual se conecta cada usuario, sí deberíamos incorporar distintos tipos de redes, simular distintos tipos de redes en nuestras pruebas y ver, bueno, qué impacto tiene y poder, obviamente, hacer cambios y manejar ese impacto de manera temprana al hacer pruebas durante el desarrollo y el testing. ¿Bien? Y esto ya me da entrada a lo que es el otro factor, que es el lado del cliente, que es el dispositivo y la app en sí. ¿Y por qué es importante o por qué nos interesa hacer pruebas del lado del cliente? Bueno, al realizar pruebas de aplicaciones móviles, en general tenemos en cuenta el comportamiento funcional de la aplicación. Y eso no es suficiente para asegurarnos la mejor experiencia de usuario. Como les comentaba anteriormente, la performance como un factor de calidad está ligado a lo que es la experiencia de usuario. Y aquí es por eso que necesitamos en algún momento, digamos, de nuestro ciclo de pruebas incorporar este tipo de pruebas de nuestra app. Es importante de remarcar también que la importancia justo en lo que son aplicaciones móviles, también a diferencia de lo que son aplicaciones web, que también nos interesa medir la experiencia de usuario, es que tenemos hoy en día miles de dispositivos en el mercado, varían en marca, en hardware, en el sistema operativo, cada año incluso aumentan porque hay dispositivos nuevos que se liberan en el mercado, entonces es difícil asegurar que nuestra aplicación funcione bien en la mayoría, digamos, de los dispositivos que usan nuestros usuarios. Y por esto que es importante poder al menos tener un cubrimiento que nos deje, digamos, tranquilos y saber cómo obviamente se comporta y no que nos agarre desprevenido cuando saquemos, digamos, o la primera versión o una nueva versión al mercado. Entonces, tenemos que probar en distintos modelos, tenemos que tener en cuenta cómo puede llegar a impactar distintas versiones, por ejemplo, del dispositivo Android, y cómo también nuestra aplicación se comporta en un dispositivo que comparte recursos con otras aplicaciones, que eso es importante tener en cuenta. Nos interesa también medir la performance del lado del cliente, porque suceden cosas del lado del cliente que nuestra aplicación no está aislada, digamos, y no tiene recursos disponibles infinitos, y tenemos que ver realmente cómo hacemos para optimizarla, específicamente en este aspecto, y que el usuario, digamos, no se frustre al usarla, ya sea porque consume mucha batería o porque, bueno, crashea o tiene algún tipo de inconveniente, ¿bien? Y aquí les quería dejar también un testimonio de una persona que trabaja en un equipo mobile de una empresa bastante importante en el área de transporte, que es lo que me comentaba. Yo hablé con él el año pasado y un poco entendiendo qué tipo de pruebas estaban haciendo y bueno, y qué importancia también le daban específicamente a las pruebas de performance. Lo que me comentaba él es que ellos hace años ya tienen bastante bien implementado un sistema que miden todo lo que sucede en producción, específicamente en el caso de ellos, miden también la facturación que hacen a través de la app que ellos tienen, y que debido a problemas, por ejemplo, específicamente, perdón, crashes que tenían sus usuarios y pantallas congeladas, ellos estaban perdiendo en facturación $100 millones por año. Y esto es a pesar de que esos ya tienen un testing bastante robusto en lo que es el aspecto más funcional. Ellos tienen muchos tests automatizados que ejecutan, digamos, diariamente, pero estos tests no lograban detectar este tipo de problemas de manera temprana, y por eso luego ocasionaban que muchos usuarios no pudieran concretar la transacción que querían en la aplicación, y bueno, y eso obviamente impactaba lo que es el negocio. Entonces, para ellos es un problema súper importante que lo están atacando desde el punto de vista de hacer pruebas de performance de manera temprana del lado del cliente, bueno, en distintos dispositivos,
y otras cosas que le voy a contar ahora de qué medir. Y para también que se den una idea de lo que ha cambiado en estos últimos años, la realidad de los dispositivos móviles y por qué también nos interesa poder probar en más de uno. Si ustedes ven aquí, esto es una evolución de las versiones de Android, de los sistemas operativos, que se han ido liberando en los últimos 7 años. Si ustedes ven hacia la izquierda, en el 2013 habían 4 versiones de Android en el mercado. Para poder, digamos, cubrir, si se quiere, el 70% del mercado de Android, uno podía probar en 2 versiones, y con eso ya alcanzaba. Y bueno, actualmente, si vamos a lo que es la fragmentación, que se conoce como la fragmentación de Android en el 2019, para poder tener la misma cobertura, es decir, yo quiero probar en el 70% de los dispositivos del mercado Android, sistemas operativos Android, tengo que probar en al menos 6 o 7, diría, dispositivos con sistemas operativos distintos. Entonces es importante entender de que la realidad es otra que hace 7 años, y esto incluso cada año, digamos, se acentúa más esta fragmentación, porque todos los años hay versiones nuevas, porque hay gran parte de los usuarios que siguen usando versiones anteriores, y la realidad es que nuestra aplicación se puede comportar distinto dependiendo de los recursos con los que cuenta, y en este caso el sistema operativo en el que corre. ¿Bien? En el caso de iOS es bastante más fácil, porque los desarrolladores y testers tenemos esa ventaja de que en iOS, en general, cuando sale una versión nueva, la mayor parte de usuarios se actualizan a esa versión. Entonces, en este caso tenemos diferencias entre iPhone y iPad, pero es bastante más simple. Aún así hay que testear, pero es bastante más simple poder tener el mismo cubrimiento a medida que se liberan las versiones. ¿Bien? Bueno, entonces, ahora que sabemos, o al menos capaz que los dejé pensando o los convencí de que es importante medir y tener pruebas de performance del lado del cliente, ¿qué tipo de métricas podemos obtener? ¿Qué nos interesa medir, digamos, en esta parte específica de nuestra aplicación? Y bueno, y luego qué problemas podemos identificar también para ir a cosas concretas. Y les voy a dar algunos ejemplos. ¿Bien? Yo lo dividí en 4 grandes áreas. Hay más métricas que pueden ser interesantes, pero como manera introductoria les quería mencionar estas 4. Por un lado están los usos el uso de recursos, que son los recursos del dispositivo en sí. O sea, el dispositivo tiene cierta CPU, entonces podemos medir el porcentaje de CPU que utiliza nuestra aplicación, la memoria que utiliza del dispositivo, la cantidad de datos que se envían y se reciben de la aplicación, el porcentaje de uso de batería, etc. Eso, digamos, sería el área que nos interesa ver, esa parte que les comentaba de cómo nuestra aplicación utiliza los recursos que son compartidos con otras aplicaciones que también están instaladas y están siendo usadas en el dispositivo. Por otro lado tenemos todo lo que son rendering, que son los tiempos también de dibujado, de renderizado de nuestra aplicación, que está muy relacionado también a la experiencia de usuario, que son, bueno, podemos medir cosas como el tiempo renderizado en sí, que se mide en milisegundos, los frames por segundo, que también esto está, hay como ciertos parámetros que nos ayudan a saber, para poder lograr, por ejemplo, un renderizado fluido, deberíamos tener 60 frames por segundo, y depende de cómo cada frame se completa. No voy a entrar mucho en detalle, si a alguno le interesa después les comento, pero son métricas que nos interesan medir para saber después si el usuario va a tener, por ejemplo, una disrupción en la animación y nuestra aplicación va a quedar congelada o en freeze, etc. Este tipo de métricas son las que nos pueden dar más detalles de cada pantalla, cómo se está dibujando y cómo el usuario después puede tener, digamos, una buena o mala experiencia. Luego tenemos la parte de errores, que pueden ser excepciones en nuestra aplicación, pueden ser excepciones que se den por acceder a métodos no permitidos, o pueden ser incluso crashes que se den porque algunas de las otras métricas están siendo muy utilizadas. Por ejemplo, pasa mucho cuando hay no sé, un memory leak, que voy a comentar ahora, que es un uso de memoria que va en aumento hasta que nos quedamos sin espacio disponible en memoria y nuestra aplicación crashea. ¿Bien? Entonces son también errores que suceden en la aplicación y los podemos identificar haciendo pruebas de performance del lado del cliente. Y luego específicamente en Android, la aplicación puede dejar de responder, y eso se conoce como ANR, que es Application Not Responding en inglés.
Y el usuario, en este caso, que lo que sucede, que ya nos debe haber pasado a todos, digamos, uno ve un mensaje en la aplicación que dice espere a que responda o la cierra. Y esto generalmente este mensaje salta en la pantalla cuando hay cierto evento que realizamos como usuarios, por ejemplo, hacer clic en un botón o hacer algún touch, y si no se cumple, si no se obtiene respuesta de ese evento en los próximos 5 segundos, ahí la aplicación queda, digamos, muestra el mensaje, este mensaje de error. Bien. Y por último está todo lo que son tiempos de respuesta de transacciones, de eventos, todo lo que queramos medir, por ejemplo, el tiempo de hacer un login, el tiempo de hacer clic en un botón y obtener el resultado, etc. Estos tiempos tenemos que tener en cuenta que al medirlos, digamos, del lado del cliente, obviamente que involucran igual, por ejemplo, el tiempo de respuesta del servidor, la llamada del servidor, si hay una consulta en la base de datos, también el tiempo de respuesta de esa SQL, la latencia en la red en la que estoy probando, etcétera, y obviamente incluye el rendering o el dibujado de pantalla. Es un poco más trabajoso si nosotros en realidad identificamos que hay una transacción que está demorando mucho tiempo y queremos ver cómo mejorarlo, tenemos que tener en cuenta que está compuesto ese tiempo por distintas partes, y ahí sí tenemos que entrar más en detalle a ver dónde es que se está llevando la mayor parte del tiempo, si es del lado del servidor, si es del lado de lo que es el dibujado en la pantalla. ¿Bien? Y bueno, por último, lo que es el startup time, o el tiempo que demora la aplicación en iniciar, una vez que nosotros hacemos clic y se abre. Y como métrica de la industria, como buena práctica, digamos, también en base a muchos estudios que se han hecho, un usuario espera que la aplicación se cargue en 3 segundos o menos. Incluso diría que en los últimos 2 años esto ha sido incluso, la exigencia es mayor. Entonces, si no logra, digamos, cargar lo suficientemente rápido, si su aplicación demora más de 3 segundos, ya ahí vamos a tener el primer inconveniente o mala experiencia o un gran riesgo a que el usuario ya su primer paso no haya sido exitoso. Entonces, esta es una métrica súper interesante para medir, que muchos desarrolladores y testers la tienen en cuenta a la hora de ir incluso evaluando a medida que la aplicación va sumando nuevas funcionalidades, etcétera, que realmente el iniciar la aplicación no lleve tanto tiempo y que el usuario pueda empezar a interactuar rápidamente. ¿Bien? Bueno, volviendo entonces a qué tipo de problemas, o más bien para terminar esta parte enfocada más en lo que son las pruebas de performance del lado del cliente. Ejemplos concretos, como les comentaba, crashes, excepciones que se dan en la aplicación, que hacen que la aplicación se cierre. Por ejemplo, en este caso es una pantalla en negro con un mensaje que dice que la aplicación dejó de funcionar. Pueden ser leaks de memoria, que esto también lo comenté. Si la aplicación no hace un buen manejo de memoria, o sea, no libera bien la memoria que va utilizando, nosotros si medimos el uso de memoria, vamos a una gráfica del estilo como esta, que va a un aumento, hasta que un momento no hay más memoria disponible y la aplicación probablemente crashee. Y por último, como les comentaba, hay pantallas que quedan congeladas, que no sabemos bien si es que nos quedamos sin internet o qué pasó. Bueno, las pantallas que no responden muchas veces se pueden deber a tiempos de dibujado, tiempos de renderizado muy altos, y bueno, eso obviamente ocasiona una disrupción en la animación y en la experiencia del usuario. Muy bien. Antes de mostrarles rapidito una demo, que quedan también algunos minutos, ¿cuándo comenzar a hacer este tipo de pruebas? Obviamente que la respuesta es, y siempre va a ser cuanto antes. Pero ¿por qué cuanto antes? Y es interesante el pensar de que nosotros, para poder obtener estas métricas, que yo lo voy a mostrar un poco más adelante, desarrollamos una herramienta que permita que ustedes, ni bien tengan la primera versión de su aplicación, puedan empezar a testear y a obtener estas métricas. ¿Para qué? Para que se puedan ir familiarizando, para que puedan ir entendiendo cómo su aplicación se comporta, para que puedan ver cómo evoluciona en el tiempo, porque obviamente no es lo mismo una aplicación que tiene pocas funcionalidades, la primera versión, la versión 0.1, a una aplicación ya pronta para sacar en el mercado, que ya tiene muchas más funcionalidades, más pesada, y que obviamente va a tener varias cosas para mejorar. Entonces, cuanto antes empecemos nosotros como testers, incluso como desarrolladores, también a prestar atención
a este tipo de cosas, vamos a lograr identificar más rápido algún problema que pueda afectar la performance. Y bueno, obviamente poder identificarlo a tiempo para que yo incluso, si yo tengo una aplicación en el mercado que estoy haciendo cambios cada 2 semanas o cada un mes, que no introduzca cambios que hagan que alguna parte de mi aplicación empeore, ya sea que sea más lenta o que introduzca algún tipo de bug o algún issue o un problema específicamente de performance. Por eso que es importante realizarlo siempre y también comenzar lo antes posible a testear este tipo de cosas. Algunas herramientas que le quería comentar también para que tengan idea, capaz que algunas ya las conocen porque ya son experimentados en temas de performance testing. Para el lado de backend, herramientas que existen hoy, que son también súper conocidas, muchas open source. En este caso yo listé 3 que son open source. JMeter, Taurus y Gatling son 3 herramientas que se pueden usar para hacer pruebas de carga, pruebas de simulación de carga. En el caso de Taurus tienen la particularidad que es un framework open source que se para arriba de otras herramientas, por ejemplo, JMeter y Gatling, y tiene la facilidad de que las pruebas se pueden escribir en un lenguaje YAML, está muy apuntado también a desarrolladores que quieran iniciar a hacer pruebas de performance y no estén tan familiarizados también con herramientas como JMeter, y tiene bueno, mucha facilidad y flexibilidad a la hora de poder ejecutar pruebas con distintas herramientas también open source. Y bueno, por otro lado está BlazeMeter, que es una herramienta que permite, tomando esas pruebas open source, poder escalar en una nube, poder simular mayor cantidad de usuarios, distribuirlas en distintas locaciones en el mundo, etc. Luego está la parte del cliente, que yo me enfoqué bastante en lo que es cliente nativo al hablar de las métricas, pero también, digamos, es interesante medir performance, por ejemplo, de aplicaciones web que son accedidas a través del dispositivo móvil, porque la experiencia es distinta que si uno accede también a la web desde su computadora, que sería un usuario más bien de escritorio. Para este tipo de aplicaciones, que pueden ser tanto web puras o pueden ser híbridas, que eso también es súper común, capaz que muchos de ustedes están trabajando con aplicaciones que tienen un web view o embebido en una aplicación nativa, cosas así. Bueno, específicamente en la parte web, podemos medir, por ejemplo, qué tan rápido se carga esa página. Para ello tenemos, y recomiendo que vean las tools o las herramientas de Google, específicamente Lighthouse, que es dentro de sus Web Dev Tools, que esta herramienta ofrecen tips de cómo optimizar distintas formas de cargar recursos, por ejemplo, JavaScript, políticas de caché, etc. Y también las herramientas de APM, Application Performance Management, en este caso listé una, New Relic, la conozco bastante, que también nos ayudan a poder medir cómo son los tiempos de respuesta y cómo se cargan páginas web, tanto en mobile como en escritorio. Pero bueno, para la parte de mobile tenemos herramientas que nos ayudan. Y para lo que son apps nativas, Android o iOS, hay muchas herramientas, bueno, muchas no, hay 2 herramientas que recomiendo, que son más herramientas de profiling. Probablemente si son desarrolladores ya están súper familiarizados, porque son las herramientas que se usan para hacer el desarrollo de las apps en sí. Dentro de Android tenemos Android Studio, y para lo que es iOS, dentro de Xcode hay un componente que es Instruments, que es el que nos ayuda a poder debuguear nuestra aplicación y bueno, poder encontrar la raíz de algunos problemas de performance. Y por último está AppTeam Desktop, que es la herramienta que les comentaba al comienzo, que es la primera herramienta que desarrollamos nosotros, nuestro equipo, estuvimos trabajando desde el año pasado. Hace 2 meses salimos de una beta privada, y bueno, este producto lo que les quiero mostrar hoy es cómo poder capturar esta información de manera rápida durante una prueba tanto manual como automatizada, y bueno, después un poco de análisis de cómo sería un reporte si me da el tiempo de AppTeam para que lo puedan entender. Y les vuelvo a recordar, si les interesa, luego pueden descargársela a nuestro sitio web y tienen una licencia gratuita para probarla. Bien. Bueno, entonces voy a ir directo a la demo. Aquí voy a compartir mi otra pantalla. Aquí lo que vemos es, por un lado tengo, digamos, la versión desktop
de Aptim, que es esta aplicación que tengo a mi izquierda. Tenemos tanto para una versión para Mac como para Windows, así que dependiendo de qué sistema operativo usen, se pueden descargar una a la otra. La versión de Mac es la que tiene también el soporte de iOS, o sea, pueden hacer pruebas con aplicaciones iOS y Android, y es la que le voy a mostrar hoy. Y luego aquí a la derecha de mi pantalla tengo conectado mi iPhone, que es mi celular, y tengo además otro Android conectado, que lo voy a mostrar solo en la primera parte. Yo voy a comenzar a hacer una prueba. Esto es, digamos, la forma más fácil hoy, si se quiere, también de poder rápidamente obtener este reporte de performance, es conectando su dispositivo a su máquina, inician la aplicación de Aptim, van a identificar, digamos, qué dispositivos tienen conectados. Yo en este caso tengo dos, voy a elegir mi iPhone, así les muestro también en la pantalla cómo hacer la prueba. Yo aquí voy a buscar mi aplicación de prueba que yo uso para las demos, que es esta. Le doy Next, le voy a poner un nombre a mi prueba. Esto, digamos, es un test manual, un test exploratorio que ustedes quieran hacer, o específicamente si quieren ir a probar alguna funcionalidad, pueden también ir directo. Ahora lo que va a suceder es, Aptim va a abrir la aplicación que yo elegí automáticamente. Ahora van a ver que se inicia. Y una vez que ya esté disponible la aplicación, yo voy a poder empezar a hacer la prueba, digamos, interactual. Esta vez es de manera manual. Si quisiera hacerlo con un script automatizado, también podría hacerlo. Y si a alguien le interesa, luego les cuento cómo. Yo aquí entonces tengo la aplicación y yo ya puedo empezar a hacer mi prueba. En este caso yo, por ejemplo, voy a filtrar por el dispositivo, la categoría de phone. Voy a elegir uno. Aquí, por ejemplo, quiero agregarlo al cart. Y yo en cualquier momento puedo venir a Aptim y, por ejemplo, reportar un bug. Si yo identifiqué que en esta pantalla hay algo que no debería estar ahí, yo tengo la opción de reportar un bug, que le tengo que poner básicamente el nombre. Aquí voy a poner, por ejemplo, no hay opción de agregar 4 items, y eso para mí es un error porque debería poder agregar 4. Acá le pongo ir a agregar, estos son los pasos para producir. Me quedó un Spanglish. Y luego puedo también editar screenshot. Automáticamente se captura una screenshot en el momento que hago clic en reportar bug. La puedo editar, le puedo agregar cualquier marca que yo quiera. Puedo también adjuntar un video de todo lo que sucedió hasta el momento que yo hice report bug. Y le doy continuar. Este bug me queda agregado, yo puedo seguir haciendo mi prueba, puedo volver a mi aplicación, incluso voy a agregar dos iPhones a mi carrito. Le doy OK, puedo seguir haciendo la prueba, puedo incluso ver a ver qué tengo en mi carro, y en cualquier momento que así lo decida, hago terminar sesión. Y aquí lo que sucede es, estamos conectados al dispositivo, vamos a obtener toda la información de performance, muchas de las métricas que yo les comenté, se las voy a mostrar ahora, y vamos a generar dos tipos de reportes. Uno es un reporte el reporte de performance, digamos, de toda la prueba que yo hice, desde el momento que inicié la aplicación hasta que terminé, y luego de reportes específicos de cada bug que yo haya identificado y haya reportado. Incluso no lo mostré, pero tengo también la opción de sacar notas, identifico riesgos, etc. También hay otra parte que nos permite tomar notas y después utilizarlas. Entonces ahora estamos recolectando los datos, y cuando finalice van a ver que me van a quedar dos reportes generándose. Ahí tenemos el primero, el de la sesión, que se está generando, y luego me va a aparecer otro de un bug que fue el que yo reporté. ¿Bien? Bueno, no me aparece el otro, pero mientras el otro se crea, yo lo puedo abrir local y lo puedo publicar. Yo mientras tanto lo voy a publicar, que esto les voy a mostrar ahora cómo se ve en la web, y voy a abrir mi reporte ya generado, la misma aplicación que yo acabo de testear. Este es el reporte típico de sesión de Aptim. De nuevo, no voy a entrar en mucho detalle, si después les interesa pueden descargársela, incluso podemos hacer una demo aparte. Lo que le quería mostrar, nosotros capturamos información de experiencia de usuario, uso de recursos, errores, se las mostramos en caso de que haya algún warning o algún uso excesivo, por ejemplo en este caso de memoria, en la aplicación, para que ustedes lo puedan identificar rápidamente. Tienen el video de la prueba para que sepan exactamente qué fue lo que se probó.
Y luego tienen todas las gráficas de el uso de recursos de cada uno. Por ejemplo, CPU, bueno, en este caso memoria, que yo les mostraba que hubo un pico al final, entonces acá también estamos viendo que hay un problema probablemente de memoria que no se está liberando bien. Uso de batería, por ejemplo, en caso también de que haya un uso excesivo de CPU, en general la batería también se empieza a utilizar más, esto genera que el celular, por ejemplo, se caliente. Entonces, bueno, acá tenemos todas las gráficas para analizar más en detalle en qué momento, qué fue lo que sucedió, y también comparar si había también un alto uso de memoria, puede estar relacionado con alto uso de batería y demás. ¿Qué otras cosas tiene el reporte de Aptim? Todos los logs del celular, del dispositivo en sí, que se pueden descargar. Y bueno, también en el caso de que hayan errores, van a aparecer aquí errores, excepciones y los detalles. ¿Bien? Y volviendo rapidito, y ya dejo tiempo para preguntas, bueno, acá me apareció mi reporte de bug. Yo aquí puedo abrir el reporte de manera local, que acá básicamente se le agrega la información que yo incorporé, el screenshot, la descripción, etc. Y yo este reporte de bug específicamente, si quiero, desde Aptim puedo publicarlo a Jira. En el caso que ustedes usen Jira como backtracking tool, directamente desde Aptim pueden publicar el reporte, que es un poco lo que les puedo mostrar ahora, si es que termina a tiempo, y básicamente pueden directamente desde Jira asignarlo a alguien y que pueda revisar qué fue lo que sucedió, y nosotros lo que incorporamos en el ticket de Jira es el link al reporte de Aptim. Así también tienen toda la información que nosotros capturamos de manera automática directamente en Jira para que el equipo lo pueda ver. ¿Bien? Así que bueno, es un poco lo que le querías contar hoy, y bueno, y una breve demo de esta herramienta que estamos, como les comentaba, buscando feedback de usuarios, de testers, desarrolladores, etc. Así que bueno, si les interesa, pueden probarla, y ya pasamos a las preguntas, si es que hay, porque todavía no chequeé mucho el chat. Dale. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias, Sofía, por la presentación. Ha sido un tema bastante interesante y muy detallado. Felicitaciones. Y ahora sí, vamos a revisar las preguntas que nos han estado llegando a través de Q&A de Zoom. Les recordamos que todavía pueden enviarnos todas las preguntas, consultas, dudas que tengan a través de la sección Q&A de Zoom que está en la parte inferior de la pantalla. Muy bien, empecemos con la pregunta que nos hace llegar Keta Velasco. ¿Cuáles son las herramientas que recomiendas utilizar para llevar a cabo el performance? Muy buena pregunta. Yo mostré algunas en la presentación. Depende, y aquí es importante que tengan en cuenta qué van a estar probando de la performance. Y para eso si es primero una prueba que va a ser una prueba de carga, que es una prueba a nivel de protocolo, que se hacen pedidos al servidor, y por eso hay herramientas, como comenté, recomiendo que vean y busquen JMeter o Gatling, que son herramientas gratuitas, open source. Y luego para la parte de lo que son herramientas del lado del cliente, como le comentaba, hay algunas de profiling, que son las herramientas, diría, nativas de cada plataforma, y bueno, y Aptim, que es la que nosotros desarrollamos en nuestra startup. Muy bien, perfecto. Vamos ahora con la siguiente pregunta que nos hace llegar. A ver, nos dicen, ¿cuáles son los cambios que más se sugieren en arquitectura a medida que fallan las pruebas? Esa es una buena pregunta. Y a esa la respondo en base a mi experiencia también haciendo pruebas de performance, más del lado del backend, ¿no? Que es donde también uno puede probar si ese diseño de arquitectura o cómo se implementó sucede o no. La realidad es que la mayor cantidad de problemas que yo he identificado en el pasado haciendo pruebas de performance no se daban tanto a nivel de arquitectura, digamos, no es, o sea, puede llegar a suceder de que, bueno, un servidor que sea muy viejo tenga que ser cambiado por una versión nueva, sino más bien temas de configuración, de cómo están configurados esos componentes. ¿Por qué? Porque uno, por ejemplo, puede configurar una base de datos, la cantidad de conexiones que permite la base de datos en simultáneo. Entonces, cuando uno ejecuta una prueba de carga, esa cantidad de conexiones en simultáneo probablemente aumente a un valor que nunca lo vimos antes, y ahí podemos ver si hay un cuello de botella, por ejemplo. Pero eso no significa que vamos a cambiar tanto la arquitectura, sino probablemente la configuración de los distintos componentes de nuestra arquitectura para que puedan soportar una carga mayor. Eso se da muchas veces, temas de configuración, lo mismo pasa en los servidores de aplicación, y en algunos casos se da
de que se tenga que rediseñar la arquitectura cuando también, que es muy común en los últimos años, se ha migrado de una arquitectura monolítica a utilizar microservicios, y que hay muchos más llamados, que tenemos que también incluso hacer pruebas de performance de que esos servicios respondan con los tiempos que esperamos, ¿no? Muy bien, vamos ahora con la siguiente pregunta que nos hace llegar Julio Roldán. Nos dicen, ¿qué opinión tienes sobre Firebase Test Lab? Bien, nosotros lo hemos usado, tiene muchísimas funcionalidades, tanto para lo que es performance como incluso para hacer pruebas funcionales. Tiene, digamos, su enfoque es, te proveo de dispositivos reales en la nube, en este caso obviamente es Google. Entonces yo creo que tiene esa gran ventaja de que uno puede ejecutar sus pruebas en dispositivos que uno no tenga disponible en la empresa, o bueno, en este caso capaz que en su casa, que es donde estamos todos trabajando. En el caso de ellos, lo que les recomendaría es pruébenlo y vean si realmente cumple con las expectativas a la hora de qué frameworks soporta. ¿Por qué? Porque nos ha pasado en el pasado con otros clientes que si tú tienes tanto aplicaciones iOS y Android, Firebase está mucho mejor, o soporta mucho más Android, obviamente porque es también de Google, que iOS, en el caso de, por ejemplo, herramientas para hacer la parte de scripting. Entonces creo que es un muy buen servicio que da Google y tiene obviamente el respaldo, pero también evalúen si para lo que son pruebas en la nube y dispositivos reales, si tienen ambas aplicaciones es lo mejor, y obviamente los costos que eso conlleva. Muy bien, vamos ahora con la pregunta que nos hacen llegar por acá. Nos dicen, ¿hay alguna forma de ver los API o endpoint que causan delays, como Charles Proxy lo hace? En Aptim aún no. Es más, les recomiendo siempre en ese caso que usen herramientas como Charles Proxy. Como nosotros nos enfocamos inicialmente en lo que sucede del lado del cliente puro, aún no tenemos ni captura de tráfico para poder evaluar también qué sucede en la conexión entre el cliente y el servidor. Así que por el momento les recomiendo que utilicen alguna otra herramienta gratuita, open source, que exista. Excelente, vamos con la pregunta que nos hace llegar William Rodríguez. Nos dice, ¿cuáles son los dispositivos móviles que más frecuentemente tienen más consumos y más fallas en las pruebas de performance? Bueno, es una pregunta difícil en realidad de responder. Te diría que en nuestra experiencia, que es bastante intuitivo, cuanto los sistemas operativos más modernos también se instalan en dispositivos más modernos que tienen en general mayor disponibilidad de recursos. O sea, los celulares que hoy tenemos son bastante más rápidos y mejores y tienen más memoria que los que teníamos capaz que hace 5 años. Entonces, obviamente que en dispositivos más viejos, con sistemas operativos más viejos, hay grandes probabilidades de que encuentren problemas que no vayan a encontrar en los nuevos, y por eso también es importante entender cuál es la audiencia. O sea, si yo estoy desarrollando una aplicación o estoy testeando una aplicación, mi mercado objetivo, o sea, mis usuarios, ¿en dónde se encuentran? Si se encuentran, por ejemplo, en un país concreto, bueno, estaría interesante ver, si yo, por ejemplo, no tengo todavía mi aplicación en el mercado, bueno, qué tipos, digamos, de dispositivos existen en ese mercado, cuáles son los más usados, y testear y asegurarme de hacer pruebas en esos. Si yo ya tengo una aplicación en el mercado, hay herramientas como, por ejemplo, la que mencioné también en New Relic, son herramientas de APM, que son más bien de monitorización, que uno puede instalar en su aplicación para poder conocer qué dispositivos son los que más se están utilizando, digamos, nuestros usuarios utilizan nuestra aplicación, y después ese set de dispositivos incorporarlo a nuestras pruebas. Y yo creo que ahí se tiene tanto la visión de la realidad, de dónde es importante que siempre funcione, y después intentar también probar en dispositivos un poco más viejos, capaz que de 2 o 3 años atrás, y bueno, y ver realmente cuál es la diferencia en lo que es el comportamiento de nuestra aplicación con un dispositivo de última generación. Muy bien, vamos con la pregunta que nos hace llegar Ángel Díaz. Nos dice, ¿AppTing solo se usa para pruebas de app nativas? Bueno, se puede usar en pruebas de apps que sean híbridas, o incluso en aplicaciones web en mobile. Funcionar funciona, y yo siempre digo lo mismo, incluso puedo hacer una prueba web en mobile ahora y voy a obtener el mismo reporte que les acabo de mostrar. Lo que hay que tener
en consideración es que Aptim lo que hace es analizar el comportamiento de la app que estamos nosotros ejecutando la prueba. Entonces, en el caso de que sea una app, perdón, en el caso de que sea un sitio web en mobile, muchas de las métricas que vamos a estar obteniendo es sobre la aplicación de Chrome, por ejemplo, del navegador que uno tenga instalado. La parte de rendering, eso yo creo que sí aporta valor en aplicaciones web, pero todo el resto del uso de recursos, bueno, qué tanto nos interesa evaluar ese tipo de comportamientos y qué tanto podemos nosotros influenciar el comportamiento de una aplicación que no desarrollamos. Por eso nos enfocamos mucho en apps nativas, y es inicialmente donde la mayor parte de las métricas que capturamos hacen sentido. Igual, aún así, si ustedes tienen una app híbrida o una app web, la parte web pura, les recomendaría que vean específicamente métricas de rendering, por ejemplo, y cómo se dibujan las pantallas. Excelente, muy bien. Les recordamos que ya en breve vamos a tener a cargo la presentación de Diego Montoya, quien viene con una charla sobre Test Automation Engine, ¿ok? Y también para más tarde tenemos a nuestra main speaker del día de hoy. Ella es Kay Palanga, que nos va a hablar sobre Manual Regression in Ayala. Así que en breve estamos con ellos. Muy bien, vamos ahora con la pregunta que nos hace llegar Miguel Sabogal. Nos dice, ¿es mejor trabajar con dispositivos reales o con emuladores? Bueno, es una muy buena pregunta, Miguel, que también me la han hecho mucho en estos últimos años. Yo diría que tienen que utilizar los dos y en distintos tipos de pruebas y con distintos objetivos. ¿Qué tiene? O sea, lo ideal sería utilizar dispositivos reales para todo tipo de prueba porque es donde realmente uno puede replicar la experiencia real del usuario. Es muy caro, esa es la realidad. Entonces, ¿qué sucede y qué hacen muchas empresas? Yo mis pruebas funcionales, incluso pruebas automatizadas, digamos que no haya un humano haciendo la prueba manual, y son en general esas pruebas de regresión que uno puede hacer de manera automática. Yo diría que pueden perfectamente ejecutarse en emuladores, hay servicios en la nube también que lo proveen, y les recomendaría que traten de reducir los costos, en ese caso usando emuladores. Ahora, cuando yo ya hago pruebas que son no funcionales, por ejemplo, lo que es la performance de la aplicación, ahí ya pierde sentido el emulador, porque el emulador tiene un hardware emulado que no es real y que realmente la experiencia y las métricas que saquemos no van a ser muy fiables. Entonces ahí yo sí les recomendaría que tengan en consideración o que tengan en cuenta que este tipo de pruebas se tienen que correr en dispositivos reales, pueden ser dispositivos propios, pueden ser dispositivos que hayan en algún servicio en la nube, pero que sí lo hagan porque luego los datos y las métricas que van a obtener son más fiables de lo que sucede en la realidad en un dispositivo que tenga un usuario, ¿no? Muy bien, vamos rápidamente con las dos últimas preguntas. Nos dicen por acá, mostraste en la demo que podían publicarse los resultados de la prueba en Jira. ¿Se puede conectar con alguna otra herramienta de tracking o únicamente es posible con Jira? Bueno, hoy en día la primera versión que liberamos, que es la que le mostré, tiene digamos, por defecto y ya incorporada la integración con Jira. Estamos sí evaluando incorporar nuevas herramientas, dependiendo también la demanda y los pedidos que tengamos de usuarios. Así que en ese caso me encantaría saber qué herramienta es la que les gustaría ver integrada y nosotros lo consideramos en nuestro roadmap. Muy bien, y vamos rápidamente con la última pregunta de Jonathan Solarte. Nos dice, ¿qué opinas de App Center, Firebase, Bitbar para realizar pruebas en dispositivos reales en la nube? Bueno, son todos servicios distintos, de proveedores distintos. Yo creo que ahí cuando, y más como feedback en general, cuando estén evaluando varios proveedores en la nube, es importante pensar para qué lo van a estar usando, porque uno puede hacer tanto pruebas manuales, digamos, conectándose a un dispositivo que capaz que no tiene ni está en la nube, o uno puede querer hacer pruebas, por ejemplo, automatizadas, que ejecuten en un dispositivo en la nube y que sean de manera desatendida. Entonces, cada uno de estos servicios, que bueno, nombraron tres, pero hay otros, tiene, digamos, sus ventajas y desventajas dependiendo del caso de uso. Algunos, por ejemplo, me ha pasado a mí en mi experiencia personal, al querer conectarte a un dispositivo, capaz que se pierden 15, 10 minutos porque demora la conexión, porque capaz que no está disponible, porque tienen menos o más dispositivos de los que yo necesito. Entonces, yo creo que ahí es entender cuál es el caso de uso. Capaz que no tienen que usarlos, digamos,
en todas las pruebas, y en alguna ocasión cuando necesitan conectarse específicamente a un dispositivo porque vieron en producción que hay un problema en ese dispositivo, lo utilizan. Y en otros casos capaz que quieren hacer una integración, si ya están haciendo, digamos, pruebas automatizadas y integración continua, y tienen, digamos, estas funcionalidades incorporadas, capaz que le conviene elegir uno que se adapte más a eso. De nuevo, yo creo que cada uno tiene sus pros y sus contras, y dependiendo un poco del caso de uso y la necesidad, y obviamente, ¿no?, los costos, el budget que tengan, es cuál servicio elegir y cuál hace más sentido. Desde Aptim nosotros hoy en día somos agnósticos, en el sentido de que nuestra idea es poder integrarnos a todos. Nosotros ofrecemos como una información, una capa arriba de lo que cada una de estas herramientas ofrece, que es más enfocado en funcional. Y bueno, y en principio tenemos incluso una integración con uno de los proveedores, que es de AWS, de Amazon, que tienen Device Farm, que también es una opción, digamos, de poder conectarte a dispositivos en la nube de ellos. Y nosotros conectamos a Aptim para que puedan ejecutarse pruebas ahí y obtener estos datos de performance. Muy bien, excelente, muy bien. Muchísimas gracias, Sofía, por la presentación del día de hoy. Por favor, te invito a que dejes de compartir tu pantalla para que podamos despedirte. Gracias por acompañarnos y esperamos contar con tu participación en nuestra próxima edición. Muchísimas gracias, Hans, y bueno, todos los que se sumaron hoy. Y bueno, cualquier duda que tengan, por último también no dejé mi correo, pero si quieren contactarme es sofia@aptim.com.